Estamos dando inicio a nuestro penúltimo capítulo de esta temporada que hemos estado estudiando el libro de Hechos. ¿Se acuerda usted que ya hemos comentado cuál era el anhelo, el deseo del apóstol Pablo? Precisamente era llegar hasta Roma. No obstante, antes de su viaje a Roma, él tuvo que pasar 2 años detenido ahí en la prisión en Cesarea. Ahí tuvo 3 audiencias con personajes muy importantes. Podemos aprender grandes lecciones acerca del testimonio, del discurso del apóstol Pablo. Por lo tanto, les invito a que se queden con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia para esta lección número 12. Bienvenidos. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hecho tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Hechos, capítulo 26, verso 29. Y ya está al aire su programa Lecciones de la Biblia. Estamos aquí desde los estudios Nuevo Tiempo para comenzar un nuevo capítulo con nuestros invitados. Pastor Ernesto Quesada, muchas gracias por acompañarnos nuevamente un capítulo más. Estamos muy contentos de estar una vez más acá, aunque ya se nos va terminando ya queda este poquito, trimestre, ¿no? Así ya es. nos queda poquito, pero ha sido grato poder estar con cada uno de ustedes cada viernes, cada semana. Así es. Pastor René Enríquez es nuestro invitado el día de hoy. Pastor, muy bienvenido. Siéntase aquí en su casa en Lecciones de la Biblia. Una alegría de poder estar con ustedes y con nuestros televidentes aquí en la Nuevo Tiempo para disfrutar del estudio del libro de Hechos, continuar, ¿no es cierto?, en este estudio importante. Así es. En los primeros capítulos, ¿no es cierto?, ya el pastor estuvimos conversando de lugares donde se desempeñaba, etcétera, ¿no? Queremos conocerlo un poquito más en unos breves segundos. ¿Cuál es el lugar donde usted está trabajando, el nombre del distrito, las iglesias que componen ese distrito? Yo estoy trabajando en la ciudad de Quilpué, en la quinta región. Hace 1 año y medio que estoy en ese lugar. Y allí tenemos 5 congregaciones, siendo la iglesia central tal vez la más grande, una de las más grandes de la región. Uh-huh. Y disfrutando allí nuestro ministerio actualmente en ese lugar. Bueno, en Quilpué hay un colegio, ¿no? Hay un colegio en donde personalmente también, desde kinder hasta cuarto medio, a toda la enseñanza estuvimos ahí, así que un saludo a los hermanos y a los profesores, ¿no es cierto?, alumnos de esa linda ciudad y de Villa Alemana, Viña del Mar y toda la gente que está ahí en los alrededores, ¿no? Así es. Así que pastor también ahí trabajó en la misma zona. Tuve el privilegio de estar en ese mismo distrito, muy lindo. Así que, bueno, gracias, pastor, por acompañarnos, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a comenzar el estudio de hoy y para eso vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Pastor Enríquez, por favor. Querido Dios, queremos pedir que al estudiar la Biblia, al reflexionar sobre esta lección tan importante, tú nos puedas guiar con el Espíritu Santo. Amén. Que podamos sacar lecciones que puedan llegar al corazón de nuestros amigos allí, Señor, en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No quiero decir que los pastores tienen fama de andar rápido en el vehículo, ¿no? Pero les ha tocado muchas veces ir a comparecer ante un juez para pagar una multa o antes de pagar la multa apelar, no por infringir tal vez esperamos, ¿no? Que no haya sido por infringir una ley del tránsito, sino tal vez porque fue injustamente cursada una infracción. Y ahí dan la chance de poder ir a apelar a algún juez. O si ustedes no han tenido la oportunidad, conocen algún caso. ¿Cómo se siente una persona? ¿Nervioso? ¿Va confiado ante un juez? Yo me he presentado delante del juez, pero no en las condiciones que tú acabas de mencionar, sino no fue por algo injusto, fue por algo justo, pero no fue una infracción.
tuvimos un accidente y tuve que comparecer ante el juez. ¿Viste? Ellos tienen un estrado especial, se ven magnánimos. Y uno se pone nervioso, se pone nervioso de estar frente a una persona que sabe que tiene el poder, vamos a decir, de liberarte de una situación o condenarte. Bueno, el juez tal vez no es la persona más temida, sino que son los abogados que juntan evidencias e incluso desvirtúan algunas evidencias para acusarnos. Me aconteció hace ya bastantes años, ahí en el sur de Chile, viví envuelto en un accidente del cual no fui culpable y sin embargo cuando nos presentamos allí ante el juez, la otra parte comenzó a decir un montón de cosas que no habían sido así. Yo me quedé totalmente sorprendido porque sé cómo es posible que le invente todas esas cosas allí y es complejo eso, hay que pagar ciertos peritajes, todo eso, y llegar allí a un tema. Finalmente fui, ¿no es cierto?, liberado de esas acusaciones, pero es incómodo, digamos, pasar por estar en esa situación ante una autoridad. Es una incertidumbre, ¿no? Es una incertidumbre porque finalmente hay personas que tienen tal convicción, aunque están diciendo una mentira. Lo dicen de tal forma que parece que sonara una verdad. Claro. Entonces ahí es donde uno comienza a pensar, parece que... Y algunos incluso son capaces de hasta llamar o sobornar testigos falsos. Testigos falsos. Entonces el juez tiene que dirimir de acuerdo a lo que está escuchando. Ahora, en el capítulo anterior estuvimos hablando o nos quedamos en esta película maravillosa, una serie de Pablo, ya que hoy en día están de moda las series, ¿no? En donde en el capítulo anterior vimos que Pablo está llegando a Cesarea y es recibido allí por Félix, y al leer la carta que venía desde Jerusalén, del tribuno, en el fondo, implícitamente la carta estaba diciendo, este hombre bajo nuestras leyes, la verdad que yo no le encuentro ninguna culpabilidad, pero ahí ve tú, ¿no? Él como ciudadano romano, ¿no es cierto?, pero ahí tú tienes que evaluar cuál es su condición. Llega 5 días después de estar siendo custodiado, comienza un juicio. El gobernador Félix espera 5 días, llega la comitiva de Jerusalén, los mismos que ya lo habían acusado, pero esta vez ellos traían, y por eso yo les preguntaba, ¿no? Traían un acusador llamado, dice ahí, y estamos en el capítulo 24, el verso 2, Tértulo. ¿Qué ocurrió ahí? Esto ya no es nuevo, a Pablo lo habían acusado muchas veces, él tenía que defenderse, él planteaba un discurso. ¿Por qué es diferente esta situación? Bueno, la situación es diferente, primero porque él viene con unos argumentos que no son reales, pero me llama la atención la forma en la que se presenta, ¿no? Lo primero que hace es elogiar ahí a las autoridades, dice ahí en el verso 2, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, perdón, me equivoqué del verso. Estaba bien, el 2. Después de los 2 puntos dice, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. O sea, lo elogia, dice, todo lo que hemos vivido en paz, hemos vivido tranquilos y todo ha sido por tu gestión. Es de la primera forma en la que comienza. Y es raro porque los judíos veían a los romanos como sus enemigos. Correcto, pero sin embargo en este momento ya no son sus enemigos. Y Félix se había caracterizado por ser muy hostigador para con los judíos. Sin embargo, acá podemos ver que se presenta, como bien lo decíamos, con convicción, para adular, porque de esa manera, de una u otra manera, iba a influenciar sobre las decisiones de las autoridades. Incluso él sugiere cuál debería ser el resultado de ese juicio, esa acusación. O sea, lo lleva justamente por su capacidad de oratoria, que tal vez a los romanos, a los griegos en ese tiempo era muy importante. Entonces era como una carta segura para poder condenar a Pablo. En el verso 4 dice, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Es interesante, es como decir, mire, no le vamos a quitar mucho tiempo. Hagámosla cortita, como dice el buen chileno, ¿no? No, esto es evidente. Entonces, aquí viene unas declaraciones. Si podemos leer, puede
Ahí el verso 5, Pastor Ernesto, por favor. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazareos. Una plaga. ¿Cómo es tratado un hijo de Dios? Y sedicioso, o sea, Claro. Interesante cómo los enemigos de Dios muchas veces plantean esto, ¿no? ¿A quién le gusta ser tratado como una plaga? imagínate que, o sea, no creo que haya sido muy grato tampoco ni para Pablo escuchar que alguien esté diciendo algo así de ti, que te traten de plaga, que te traten de sedicioso, cuando tú sabes que lo que estás escuchando no es así. Por el contrario, lo que yo he procurado hacer es todo lo contrario, es traer paz, traer armonía, traer salvación, traer igualdad. Cuando uno es bien objetivo, uno piensa, claro, una plaga es, yo voy, tengo una plaga de algún bicho en mi casa, abro un mueble, está el bicho, voy para acá, está el bicho, Claro. voy al baño, está el bicho, voy al patio, está el bicho. Al decir, ellos son una plaga. ¿Qué estaban diciendo con respecto al cristianismo? En realidad aquí lo que estaba tratando de darle a entender a Félix era que, digamos, la molestia de ellos era por las leyes judaicas que aparentemente estaba transgrediendo Pablo. Sin embargo, le da a entender que él era sedicioso, que él estaba levantando al pueblo en contra de Roma también. Entonces, para tener Ahí está la clave, porque, Claro. porque si era, el verso 6 dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Entonces Félix podría haber dicho, bueno, llévenselo. Claro, en otras palabras también le estaba diciendo este abogado con todas estas ofensas, no tendríamos por qué estar acá, o sea, que estamos acá, esto deberíamos haberlo hecho nosotros. Pero además de transgredir nuestras leyes, está también, ¿no es cierto?, transgrediendo las leyes Claro. romanas, porque los romanos, o Félix en este caso representaba a Roma, era responsable también de cuidar del templo. ¿Ya? Entonces, si él se levantaba contra el templo, también se estaba indirectamente levantando contra Roma. Ahora, dice la Biblia, ahí el versículo 9 en adelante, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. O sea, el abogado, Tértulo, hablaba, pero todos los judíos que habían ido también, y los que estaban en Jerusalén. Es decir, nos habíamos quedado de que ellos querían matar a Pablo. Ellos van hasta, podrían haber dicho, bueno, está encarcelado en Cesarea, nos deshicimos del problema, nuestro problema aquí en Jerusalén. Pero era tan la obstinación que ellos viajan estos 5 días hasta esta audiencia con Félix, porque el resultado último o lo que ellos querían era matar al apóstol Pablo. Bueno, ahí se cumple un poco lo que aparece en el capítulo 23, versículo 11. Llama la atención porque es Jesús que habla directamente con Pablo y le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, Dios va dirigiendo las cosas de tal manera que no solo preserva la vida de Pablo, sino que la preserva con el propósito de que él pueda contar su historia, contar su experiencia con Jesús que tuvo allí camino a Damasco ante el imperio o los reyes más poderosos en ese entonces. Ahora, se le da la oportunidad de que Pablo nuevamente hablara. Ya había hablado, ¿no es cierto?, ahí en Jerusalén, muchas veces cuando él era, este es un juicio ya más oficial, pero las veces que era requerido, él hablaba, se defendía o contaba su testimonio. ¿De qué forma aquí ante Félix él relata, él responde estas acusaciones? Primero, da los saludos, ¿verdad? Pero, sin embargo, aparentemente Félix, también conociéndolo, él le dice, tú sabes, cómo tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. O sea, ellos me están acusando de hacer algo contrario, pero yo estuve en Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar mira, aquí viene, ni te pueden, verso 13, ni te pueden probar las cosas que ahora de las que me acusan. O sea, tú sabes dónde yo estuve en Jerusalén, pero yo no hice nada de lo que ellos dicen. De hecho, no tienen pruebas para demostrar las cosas de las cuales me acusan.
Ahora, él hace una cronología, porque todos sabían que él cuando llegó, él se adaptó a... O sea, Claro. yo soy judío, soy cristiano, Se soy de rapó, Cristo, pero él hizo todo lo que otros le habían Correcto. solicitado. Había un proceso de purificación que duraba cierta cantidad de días. O sea, en otras palabras, todo indicaba que en esos 12, que en realidad eran 14 días, que no se cuentan los días de viaje allí, que él no tuvo tiempo, aunque hubiera querido, no existió un espacio de tiempo para poder hacer todo lo que a él se le acusaba. El verso 21 dice, a no ser que estando entre ellos rompí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros, ¿no? Aquí Pablo identifica que el conflicto que es como, no es solamente acerca de eso. Ya ustedes mencionaron el entrar al templo en un lugar y fue acusado de que ingresó a gentiles al templo. Fue acusado de que estaba desechando las leyes, las ceremonias, o sea, un sinnúmero de cosas, pero Pablo se fija en ese último percance que había tenido allí en Jerusalén acerca de que confronta a los saduceos con los fariseos con respecto a la resurrección. Ahora, Es decir, el conflicto que Pablo generó no era un conflicto, era un conflicto de ellos, no resuelto. Entonces eso causó que quisieran matar con mayor fuerza a Pablo. Era una diferencia doctrinal. Sin embargo, ese conflicto, el que le da la base para el otro punto de su defensa, que está en el versículo 16, que también se menciona en el capítulo 23, versículo 11, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y de hecho en el versículo 15 habla de la resurrección de los muertos. Ese es un tema relevante en la lección, dice, siempre una conciencia sin ofensa. Él está diciendo así, yo tengo la certeza, la convicción de que Jesús murió y resucitó, o el camino, como lo mencioné en algún momento. Y esa resurrección significa que esta vida trasciende, ¿no? Hay vida eterna, hay promesas que Jesús hizo se van a cumplir, y yo intento vivir de acuerdo o en conciencia con esta creencia. O sea, si yo quiero estar con Jesús, quiero estar con Dios, vivir por la eternidad, debo vivir una vida piadosa, ordenada, respetuosa para con Dios, pero también con las leyes que me rigen. Queridos, vamos a un corte, usted no se separe de Nuevo Tiempo y ya volvemos, lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Recuerde usted que puede entrar en contacto con nosotros allí al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Y como estamos estudiando el libro de Hechos, que es narrativo, cuenta una historia, si usted quiere saber acerca de los primeros capítulos, si usted se perdió esta temporada, puede entrar allí a nuestro sitio de YouTube y va a encontrar los capítulos anteriores. Félix estuvo allí 2 años, o al menos desde que llega Pablo, 2 años. Es extraño tener un prisionero que no tiene motivo alguno para morir, que de acuerdo a la ley romana, como ciudadano romano, ¿por qué razón Félix lo mantuvo allí? La verdad es que, como tú bien dices, ¿verdad? No debería haber estado mucho tiempo. Sin embargo, Félix quería algo. El viejo truco, ¿no? En ese tiempo existía, como se dice coloquialmente, la coima. Ahí en el verso número 26 dice de Félix, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea, estuvo 2 años tratando de que Pablo le entregara algo y estaba dispuesto a soltarle y perder la gracia de los judíos. Estaba dispuesto por plata a perder eso. Correcto. Pero como vamos a ver más adelante, él no está dispuesto tampoco, no quiere perder pan ni pedazo. Entonces lo material está por sobre lo espiritual para Félix. Claro. Porque él dice, se espantó, o sea, algo le produjo el mensaje de Pablo, de la salvación, de la fe, pero cuando tenía esta estrategia,
no quiso aceptar el mensaje, sino quiso aprovecharse de Pablo con estas ganancias deshonestas. Ahora también hay que ser justo con Félix, que la motivación de tener a Pablo allí y de hacer el juicio en Cesarea fue también para protegerlo, porque era un ciudadano romano, porque él sabía y había recibido, como se vio en capítulos anteriores, el informe de un sobrino que querían asesinarlo. Entonces, una manera de protegerlo, pero al darse cuenta de que él era inocente, que las acusaciones no eran efectivas, él trató, como ustedes dicen, sacar provecho financiero de esto. Y los intereses, digamos, las motivaciones de él eran de avaricia, de querer tener recursos. Ahora, yo creo que Pablo era suficientemente inteligente para darse cuenta de eso, pero él vio allí también la voluntad de Dios y la oportunidad de poder seguir testificando, no solamente para Félix, me imagino que los soldados que estaban allí, otras personas que vivían en ese lugar, podían escuchar durante esos 2 años. Y que en Cesarea había una iglesia también que él había fundado. Correcto. Y recibido estos consejos de no ir a Jerusalén. El verso 27 del capítulo 24 muestra la transición. Dice que después de 2 años recibió Félix por sucesor a Festo, a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con Festo? El capítulo 25 dice que él sube a Jerusalén, ¿no? Y allá tiene un encuentro con los líderes judíos. ¿Qué le piden los líderes judíos? Ahí hay algo que llama la atención porque, por un lado, Félix, sus motivaciones eran financieras, pero Festo, en este caso, sus motivaciones eran políticas. Y él era altamente político y a él le interesaba y era importante para él mantener relaciones con los dirigentes judíos. Y en el fondo, esa era la función de un procónsul, gobernador romano, ¿no? Correcto. Tener los impuestos, aportar para el imperio romano, pero también mantener su región, su provincia, su ciudad en paz. Sometida en paz. Así es. Y resulta que los líderes judíos se aprovechan de que Festo va a Jerusalén y le hacen un pedido. ¿Cuál es el pedido que le hacen? Dice ahí en el verso número 2 del capítulo 25, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. O sea, estaban pidiendo a Pablo, pero querían, en realidad el plan no era que llegara a Jerusalén. Para recibir un justo para juicio. Recibir un justo juicio, sino que en el camino ejecutar la sentencia. Como diría por ahí cerca de Italia, ¿no? Los italianos, esa la mafia italiana, que parezca un accidente en el camino, claro, un asalto, algo así. Ahora, Festo ahí recuerda que Pablo es romano, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta que él les da? El versículo 9 dice, pero Festo queriendo congraciarse con los judíos, bueno, primero le dice que vayan allá, que no lo va a traer, y que vayan, ¿no es cierto?, a Cesarea nuevamente para poder hacer las acusaciones y todo. Sin embargo, llega el momento en que se da el mismo escenario que había acontecido con su predecesor, y él dice que él quiere congraciarse con los judíos, y le responde a Pablo diciendo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea, le dice, te voy a dar una garantía, yo voy a estar allá para juzgarte. Entonces él ofrece allí, pero de alguna manera responder positivamente al pedido de los dirigentes judíos. De alguna forma Pablo sabía que, ¿se acuerdan de ese texto que veíamos en el capítulo anterior? Que el Señor les dijo, yo estoy contigo y te necesito que seas mi testigo en Roma, ¿no? Que ministres en Roma. Claramente el Señor no le dice la forma como iba a llegar a Roma, ni bajo qué condiciones, pero para Pablo, que estaba en Cesarea, en donde de ahí estaba muy próximo para ir, era como estar cerca del terminal de buses o del aeropuerto, y volver a Jerusalén, aunque sea nuevamente un juicio, y que la garantía era Festo, que él dice, yo también voy a estar allá. Él tiene que haber pensado, era un retroceso. Dios me dijo que yo tengo que ser su instrumento en Roma. No me dijo la forma, ¿no? Estoy preso, estoy confiando en el Señor, Él está al control. Pero de alguna forma volver, era 2 opciones, o vuelvo a Roma
a Jerusalén, vuelvo a Jerusalén bajo esta imposición de Festo, o, y lo voy a decir bien de forma coloquial, ¿no? O tengo una cartita bajo la manga para ir hasta Roma. Claro. ¿Cuál fue ese as bajo la manga, entre comillas, usando un lenguaje coloquial, de Pablo para evitar ir a Jerusalén e ir a Roma? Claro, como tú bien lo acabas de declarar, ¿verdad? Pero de una u otra manera, Pablo igual es inteligente, o sea, tiene la gracia del Señor. Él se da cuenta que todo es una jugada política de parte de Festo también, así como de Félix. Era una jugada política. Era moneda de cambio en ese momento, Pablo. Y en ese momento el que tiene todas las de perder, por decirlo de esa manera, es Pablo. Sin embargo, Pablo, con astucia, dice, no, yo no quiero volver a Jerusalén, apelo a César. Porque todo ciudadano romano tenía el derecho de apelar a César. Para un justo juicio. Para un justo juicio. Y de hecho, él declara, si han encontrado algo malo que yo merezca morir, bueno, yo enfrento eso, pero si es justo. Porque recordemos que Pablo no tiene temor a la muerte. O sea, acá Pablo, un latigazo más, un pedrazo, no es nada. Pero, ok, quieren juzgarme, pero que sea justo. De hecho, dice ahí en el verso número 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César, apelo. Y lo vuelve a insistir, apelo a César. Su cartita era seguir adelante. Claro. Esta pregunta parece como opcional para Pablo, ¿eh? ¿Será que tú quieres ir para Jerusalén? Claro, no era opcional. No era opcional. Claro. No era opcional. Entonces, y ante eso, él dice, yo estoy en el tribunal de César, en el versículo 10. Dice, yo estoy en el tribunal de César para ser juzgado, pero si tú no vas a hacer tu trabajo o no vas a asumir esta responsabilidad como debe ser hecha, entonces yo a César apelo, lo cual significaba que ahora ya no sería juzgado por un subalterno del César, sino y menos en el contexto de los judíos. Correcto. ¿No? Ahora, el verso 12, entonces Festo, en la respuesta, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. ¿Cómo viró la situación? Porque se le impone algo a Pablo, y ahora Pablo, con esa respuesta, le impone la ley romana a Festo, en este caso. Y él se ve en la obligación de dirigirlo hacia Roma. Vamos a un poco la historia, salirnos de la historia cronológica o narrativa del libro de Hechos, de esta experiencia de Pablo en Cesarea. Vamos a traer esos principios históricos o narrativos a tal vez nuestra vida, algunas situaciones, como por ejemplo, Pablo aguardando 2 años en la cárcel en Cesarea, y previo a eso el Señor le dijo, yo estoy contigo, yo estoy al control. ¿Hasta qué punto nosotros estamos conscientes de que Dios está al control? Y si en algún momento, si estoy en la cárcel, puedo renegar de Dios, porque es un factor, la cárcel, el lugar y el tiempo, el lugar y esperar 2 años. Yo creo que se prueba la fe, la paciencia. Entonces, ¿será que hoy uno puede estar viviendo los mismos principios? No la misma situación, pero quiero confiar en el Señor. Él me ha dado su promesa, pero lo que estoy viviendo, ¿será que me hace dudar? Yo creo que lo podemos comparar incluso hasta con la segunda venida de Cristo, ¿no? Porque a Pablo se le declaró que iba a ir a Roma. Se lo dijo el Señor mismo. Él alberga en su corazón ese deseo porque él desea ir a Roma también a hacer lo que él estaba dispuesto a hacer, que es predicar el Evangelio. Nosotros hoy, el Señor nos prometió volver. Y yo debo confiar en esa promesa, pero en este transcurso de aquí a la venida del Señor podemos enfrentar diferentes dificultades. Ahora, al enfrentar las dificultades, ¿significa que yo debo desconfiar de que Él vendrá? O dejar de hacer la esencia de un hijo de Dios, que es testificar, porque Pablo testificó ahí en Cesarea también. Pablo estaba dispuesto a testificar donde quiera que fuera. En el próximo capítulo vamos a ver que incluso en medio de un naufragio, él es usado por el Señor para transmitir confianza, para testificar del Señor, del poder de Dios. Ahora, es interesante porque nosotros a veces cuando nos vemos en situaciones límite o de aflicción, comenzamos a preguntarnos cuál será la voluntad de Dios. Pero en el caso de Pablo, yo creo que lo mantuvo firme
fue saber que era la voluntad de Dios que él llegase a Roma, ¿ya? Y que él se presentase ante personas importantes, ante reyes, y poder testificar acerca de Jesús. Eso también lo podemos aplicar en cosas más simples. Yo no sé, yo he conocido personas que han estado 1 año, 2 años sin trabajo y le han pedido a Dios que les conceda un trabajo donde lo puedan honrar y todo eso. Y sin embargo pasa el tiempo y hay cuentas que pagar. Incluso puede que aparezcan hasta oportunidades que pueden ser aparentemente la respuesta de Dios y no lo son. Y allí la fe de esas personas es probada. Entonces, una persona que sabe que su vida está bajo el control de Dios, que Dios está dirigiendo su vida, va a permanecer firme, va a permanecer fiel y va a permanecer confiante, a pesar de que esa prueba se extienda en el tiempo. Y puede acontecerle a cualquiera. Bueno, lo que vive Pablo es el resultado no es algo espontáneo. El cristiano no vive situaciones espontáneas, sino que están basadas en una comunión con Dios, en un relacionamiento, en esta relación nutricional, podríamos decir, en donde yo me nutro del relacionamiento con mis hermanos, con la iglesia, con un pueblo que ora, que intercede, como hemos visto en toda esta temporada, y para poder lograr como resultado el cumplimiento de la misión. Ojo con eso, Pablo no responde o no actúa o no es fiel por espontaneidad, sino porque en toda su vida él vivió, lo dijimos, ¿no? No era nuevo para él la cárcel, el apedreamiento. Entonces, ¿por qué él se mantiene fiel? Que tenía una conciencia pura, que fue siempre el argumento que él utilizó, ¿no es cierto?, en diferentes momentos. Era su estilo de vida, vivir bajo la sumisión y la obediencia a Dios y a la voluntad de Dios. De hecho, él lo manifiesta en un momento porque él sabe a quién está sirviendo, sabe que va más allá de todo lo que él pueda ver, hay una promesa. Ahora, él siempre se fortalece en la promesa y en la palabra que Dios le ha declarado a través de nuestro Señor Jesucristo, porque en ese transcurso también se ofrecen oportunidades y no todas las oportunidades provienen de Dios. Te fijas, aquí tuvo la oportunidad de volver a Jerusalén, pero Dios le había declarado que no, que su voluntad no era que él fuera a Jerusalén, sino que fuera a Roma. Porque, como por ejemplo, qué sé yo, a veces tú mencionabas un hermano que por causa de la fidelidad, por ser fiel a los principios de Dios, se queda sin un trabajo, por guardar el sábado, por decir. Y pasa un tiempo determinado y no encuentra el trabajo, pero se le presentan muchas oportunidades. Y se le presenta una oportunidad de ganar mucho dinero y que podría él pensar que esta me lo mandó el Señor porque justo lo necesitaba, claro. Pero va en contra de la palabra que Dios le declaró. Entonces aquel que es fiel va a preferir no aceptar aquello para ser fiel al principio. Ahora, ¿cómo comportarnos en esos momentos? ¿Cómo mantener la dignidad? De hecho, se habla en el estudio, en los comentarios, de cuando estas personas se reunían para juzgar, allí se sentaban en lugares ¿no es cierto?, más elevados, de destaque, con una actitud, ¿no es cierto?, así de engreimiento, de soberbia. Y sin embargo, Pablo aparecía allí, y muchas veces en algunos de estos juicios, incluso vamos a ver más adelante, él aparece solo. Él comienza a quedarse solo porque algunos se van a predicar, a cuidar de las iglesias que Pablo había levantado, otros apostatas, ¿no es cierto? Y él en algún momento no tiene ni siquiera un defensor. Pero él siempre digno, él siempre allí, ¿no es cierto?, con una actitud de no acusar a sus acusadores, de devolverles con la misma moneda, sino de presentar a Cristo, presentar el camino, presentar la fe que lo hacía tener esa actitud allí interna y externa. En realidad es admirable, porque fíjate que pasan 2 años ahí, ¿no? Y ahí no hay ningún encuentro, nadie lo va a visitar. Recuerda que en los momentos anteriores había iglesias orando por él, por las circunstancias que iba a tener que enfrentar, algunos impidiendo que él fuera a Jerusalén, en fin. Pero sin embargo, en este momento él está solo, y aunque está solo, sigue fiel. Interesante que Pablo está dispuesto a contar su testimonio y a exaltar a Cristo delante de cualquier persona que esté frente a él. Vamos a hacer un alto a la vuelta. En el último bloque vamos a estar conversando y hablando cómo fue la actitud de Pablo ante, esta vez, Agripa, Herodes, ¿no? Cómo
con cualquier persona, él estaba dispuesto siempre a declarar de aquel que estaba llenando su corazón, a pesar de la soledad, a pesar de estar encarcelado, a pesar de la condición, él seguía confiando en su Señor. No se separe, ya volvemos, vamos a un alto y regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Has escuchado el número 7 en Apocalipsis como las plagas, las trompetas, las iglesias? Bueno, estos y otros temas serán estudiados en esta guía de estudio denominada Apocalipsis, preparada por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Si deseas solicitarla, es de manera gratuita. Puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos también, si lo prefieres, a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y te harán llegar este material hasta tu hogar. Muchas gracias por estar en compañía de Nuevo Tiempo. Estamos aquí en Lecciones de la Biblia, en nuestro tercer y último bloque, ¿no? Estamos recordándole a nuestros amigos el material lindo de Escuela Bíblica que ustedes pueden pedir a Nuevo Tiempo, a su país, y va a llegar directamente y de forma gratuita a su casa, ¿no? Un tremendo regalo y privilegio que para todos nuestros amigos de Paraguay, de Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, ¿no es cierto? Y también a nuestros amigos que trascienden esta frontera y que puedan acceder a los materiales también de forma digital. ¿Ya? No hay impedimento para estudiar la Biblia, para escuchar del Señor. Hubo un hombre llamado Agripa, Herodes, que fue a visitar a Festo. Y cuando Festo le cuenta lo que estaba pasando, le pide consejo porque era su superior, alguien de mayor trayectoria en la política romana. Y le pregunta, es como que le cuenta con la intención que ¿qué me recomiendas tú hacer? Él acaba de pedir audiencia con el César, ha estado aquí hace 2 años, y qué interesante que Herodes y su hermana, con la que le acompañaba, dicen, nosotros también queremos escuchar a Pablo, a este prisionero. Pero ¿sabes? Me parece interesante porque aquí en este momento Festo, ¿verdad?, queriendo desmarcarse, dice, Félix fue quien dejó este problema. Y bueno, yo actué de tal manera y aquí los tengo, la situación, él es romano, quiero tu consejo, pero para la sorpresa de él, que ellos quieren no solo escucharlo de Festo, sino que quieren conocer a los personajes involucrados o al personaje involucrado. Ahora, el tema es interesante porque ¿por qué necesita el consejo de él? Ya que Pablo apeló a César, debía ser enviado a la presencia de César a Roma, debía ir también una carta explicando los antecedentes claro, y las acusaciones que había en contra de Pablo. Pero lo que pasa es que no hay ninguna acusación relevante. De hecho, él podría salir, dice allí, podría salir libre si él no hubiese apelado a César. Uh-huh. Porque él entendía que al apelar al César, él llegaría a Roma, ¿no? De alguna u otra forma, él viajaría a Roma. Y tal vez lo interpretó como la forma que Dios tenía planeada para que él pudiese cumplir esa promesa que el Señor le había cometido. Una de los atenuantes también que estaba preocupado Festo es que Pablo dijera en Roma que no había sido tratado justamente como ciudadano romano. También se consideraba un atenuante. Cuando Agripa lo encara o le pregunta, ¿no es cierto?, ¿cuál fue la defensa, o más que defensa, porque no era un juicio propiamente tal, pero cuáles fueron las declaraciones de Pablo ante Herodes ahora? Él aquí, ¿no es cierto?, como en otras ocasiones, él cuenta su historia nuevamente. Y es relevante porque él cuenta, aquí ya con más detalles, él cuenta cómo era su vida anterior a encontrarse allí cara a cara, ¿no es cierto?, con esa luz, o con el camino, con Cristo, como lo llama aquí Lucas. Y él cuenta cómo fue el proceso de su conversión.
y cómo él, al visualizar este encuentro con Jesús, el versículo 19 del capítulo 26, él, dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, él dice, bueno, lo que yo hago, lo que yo enseño, lo que yo vivo, fue un llamado que recibí directamente de Jesús, es la base de eso. Claro. Por eso estoy donde estoy en esta situación. Por eso que los viajes misioneros, por eso mi vida fue transformada, porque no fui rebelde a la visión celestial. Hay por allí un dicho que dice que todo predicador no puede terminar su sermón sin un llamado. Y a partir del verso 24 es lo que Pablo hace, ¿no? Insta al mismo Agripa, a Herodes, a que crea. ¿De qué forma lo hace? Interesante porque... De hecho, bueno, adelantándome un poquito, Agripa llega a decir, por poco me persuade a ser cristiano. Es decir, era tan convincente porque no solo que era convincente, sino que lo que estaba haciendo Pablo estaba haciendo un llamado genuino. Él lo estaba llamando al arrepentimiento, lo estaba llamando a presentarle la oportunidad de la salvación. Uh-huh. Y se lo presenta, bueno, él ya escuchó todo el relato. Y la respuesta de Agripa es, por poco me persuade. Ahora, la pregunta que yo haría es, ¿qué le habrá faltado? Exacto. ¿Qué faltó para que realmente hubiese sido persuadido genuinamente? Ahora, fíjense el verso 24 y 25, en donde antes de la respuesta de Agripa, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. O sea, para uno, el llamado que estaba haciendo Pablo era una locura. Era una locura. Y también es interesante porque tal vez la argumentación que hace Pablo aquí ya no es una argumentación tanto del punto de vista doctrinario, teológico. No, hubo un término, ¿no es cierto?, cuando las personas tienen la capacidad, la oratoria para poder ejercer ciertos argumentos. Pero aquí la argumentación de Pablo no es en base a la oratoria, sino que como... No era algo convincente. Claro, por convicción, sino que como Agripa era judío y tenía ese conocimiento, él le dice, tú conoces nuestras costumbres, tú conoces las profecías. Y en base a eso comienza, ¿no es cierto?, a citar el Antiguo Testamento, la Biblia que había en ese momento, y allí está la profundidad teológica que él tiene allí, que el mismo Festo queda así, estás loco, o sea, es mucha información. Pero Agripa o el público para el cual estaba dirigido esta predicación, este testimonio, estaba preparado, digamos, con una base bíblica adecuada para poder entender la argumentación de Pablo. Por eso que él llega en ese momento y dice, realmente por poco me persuades. Verso 26, pues el rey sabe estas cosas, dice Pablo, ¿no? Delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y el versículo siguiente es interesante porque refleja el deseo de Pablo. ¿Cuál era el deseo de Pablo en todos estos encuentros? Correcto. Es allí, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. No siempre se da la oportunidad para conversar con César. No siempre se da la oportunidad. Y este era el momento. Pablo considera que este es el momento de hacer este llamado. Si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Ahora, ese llamado no solamente era para él, porque a través de César, a través de Agripa, podía llegar a todo un imperio. O sea, era algo realmente impresionante. ¿Será que muchas veces, y tal como lo hicimos en el bloque anterior, ahora vamos a traer aplicaciones a nuestro tiempo, ¿será que si desaprovechamos una oportunidad, tal vez estamos desaprovechando el impacto del Evangelio que puede ser es como una bomba, ¿no? Una dinamita, una onda expansiva
¿Será que el Señor pone en nuestro camino personas que necesitan de Jesús, de la salvación, y nosotros no estamos aprovechando esas oportunidades y nos basamos en una religión que solamente es ser espectadores de un culto? No estoy jugando mi papel, mi rol, donde quiera que esté, incluso aún cuando esté en momentos difíciles. ¿Qué decir con respecto a la oportunidad que Dios nos da diariamente para compartir el Evangelio? En la guía de estudio de este trimestre, incluso de esta semana, mencionaba que nosotros deberíamos incentivar a los miembros de las unidades de escuela sabática, los estudiantes de la guía de estudio, a dividirse en grupitos o de dos en dos y contar su testimonio, cómo era antes y el después de encontrarse con Cristo, como le aconteció a Pablo. Y tal vez nosotros a veces somos muy racionales, pragmáticos, nos vamos a sentar, como tú decías, a la iglesia a escuchar un buen sermón con una lógica interesante, pero la gente lo que más lo impacta es escuchar la historia, mi historia, cómo era mi vida antes de encontrarme con Jesús. Y es eso lo que hizo Pablo. Él contó cómo era su vida antes de encontrarse con Jesús y cómo fue después, cómo fue transformada. Entonces creo que nosotros deberíamos en ese sentido entender que tenemos una responsabilidad, que no debemos ocultar esa luz o esa historia para las personas que se relacionan con nosotros, en nuestro trabajo, en la universidad, con nuestros vecinos, donde quiera que estemos. Es importante demostrar que el Evangelio es vivo y que el Evangelio transforma la vida de las personas, así como transformó mi propia vida. Y de cualquier persona. Estamos hablando de un joven universitario que se anima a hablarle al compañero, pero en el caso de Pablo, si Pablo estuviera en esa universidad, él estaría dispuesto a testificar, a hablar de Cristo, a hablar de su propia conversión al rector, al decano, al profesor. O sea, No hay límite. No hay límites, ¿no? No hay límite. Cuán importante es que el mensaje sea transversal, no solamente a nuestros pares. Muchas veces nos autolimitamos, pensamos, no, yo no voy a hablar de esta persona que es más preparada que yo, que tiene más habilidades, que tal vez tiene más estudios. Y aquí vemos en el ejemplo de Pablo el cumplimiento de la misión transversal, no solamente con nuestros pares. Es así, totalmente. O sea, es transversal. El Evangelio es transversal. El problema tal vez actual es que somos tímidos. Siempre estamos pensando, ¿y si me dice que no? Al apóstol Pablo no le interesaban los no. Y ya le habían dicho que no, ¿no? Félix, como escuchaba a una amiga que decía, yo no voy, una amiga allá en Uruguay decía, yo no voy por el no, yo voy por el sí. Porque si voy por el no, entonces yo no voy. Claro. Yo debo ir siempre por el sí. Porque de lo contrario, nunca vamos a tener la oportunidad de compartir el Evangelio con otra persona. Pablo lo tenía claro, lo tenía claro. ¿Cuántos no encontró? Pero tras de esos no, hubieron muchos otros que lograron comprender y entender y entregar su vida a Jesús. Pablo sabía que estaba en una situación complicada, por un lado, pero privilegiada, porque ¿cuántos tuvieron la oportunidad que tuvo Pablo de hablarle a personas con esa importancia, con esa influencia? Ahora, es interesante, uno lee algunos comentarios, dentro de eso los comentarios de Ellen White sobre estos incidentes, estos encuentros, y ella comenta, dice que con mucha seguridad, aunque ellos dijeron que no, muchas otras personas que estaban presentes se convirtieron, ¿ya? Entonces, quién sabe, a lo mejor alguien que está en su casa hoy día, Dios lo ha colocado en una situación, en un contexto, donde tal vez usted es la única persona, tú eres la única persona que podría hacer esa tarea en ese lugar. Y si nosotros guardamos silencio, somos tímidos, estamos quitándole la oportunidad a alguien de poder conocer un poco más de la Biblia o conocer a Jesús y su vida ser impactada por este mensaje. Así que tenemos una responsabilidad y debemos que ser más que tímidos, tenemos que transformarnos en personas, como dirían en Brasil, corajosas, ¿no es cierto?, valientes, sin temor a avanzar, y no importa las consecuencias allí, si son positivas o negativas en el momento, el Espíritu Santo va a hacer la obra en su momento en el corazón de esas personas que nos escuchan. Ahora, Pastor Ernesto, interesante hacer una invitación a nuestros amigos, porque vemos acá que Pablo era atrevido, valiente, pero porque Cristo estaba en su corazón, porque él lo conocía y estaba dispuesto a tomar decisiones
porque el último párrafo, el último verso de antes de comenzar esta descripción que Lucas hace en Hechos del el viaje hacia Roma, es la conversación que tiene Agripa con Festo y dice, si este hombre no hubiese apelado a César, lo más probable es que estuviese libre. O sea, estaba determinado, él estaba con valentía, dispuesto a seguir preso, porque en el fondo son casi 5 años, incluyendo los 2 años en Cesarea y casi 3 años en Roma, de estar aprisionado, en donde debería estar predicando en las plazas, en las sinagogas, en diferentes lugares. Pero él se atrevió, él se atrevió porque Jesús estaba en su corazón. No importando quién estaba frente a él, nada, sino que él, su objetivo era que muchos fuesen convertidos. ¿Sabes qué? Mientras te escuchaba, pensaba en aquellos 4 hombres que tenían un amigo paralítico y que en su mente lo único que tenían y lo único que querían era llevarlo a los pies de Jesús. Cuando se encontraron con una gran muchedumbre, no podían entrar con la camilla, pero la muchedumbre no impidió que ellos crearan un plan para presentar a su amigo Jesús. Que no hayan barreras que puedan haber para presentar a tu amigo Jesús. Esos hombres buscaron una escalera, se subieron al techo de la casa, rompieron el techo. En su mente solo había una misión, que mi amigo pueda ser sanado y salvo en Cristo Jesús. Tal vez en esta hora hay algún amigo que está estudiando el folleto de escuela sabática junto a nosotros y te has enriquecido, te has hecho más inteligente y sabio estudiando la palabra, pero tal vez te falta una cosa, te falta ser valiente y compartir el evangelio de salvación con tu vecino. Tal vez tu vecino no sabe que tú eres temeroso de Dios, que eres salvo en Cristo Jesús. El Señor nos ha llamado a predicar el evangelio, a compartirlo con todo el mundo. ¿Qué vamos a esperar para que esto suceda? ¿Qué vas a esperar tú? ¿Qué vas a esperar? Tal vez en esta hora, en tu mismo vecindario, hay personas que están viendo también este programa y están simplemente viéndolo y en su corazón sienten el deseo de que alguien les enseñe. Tú eres esa persona. Y hoy día quisiera hacer un llamado especial a aquel que ya tuvo un encuentro con Jesús, a salir de ese sueño, a levantarse y a compartir el evangelio de la salvación con aquellos que aún no conocen a Jesús. Yo quisiera orar por esa persona y orar por aquel que será salvo por causa de tu palabra. Que Dios pueda bendecirte, querido amigo. Que Dios haga resplandecer tu rostro y donde quiera que tú puedas ir, puedas llevar paz y un mensaje de salvación. Permíteme inclinar el rostro junto a mis compañeros para orar por ustedes. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias porque a través del apóstol Pablo podemos ver un ejemplo majestuoso, Señor, que no le tenía miedo a la muerte con tal de ir a predicar el evangelio hasta en los confines de la tierra. Te ruego en esta hora, Señor, en forma muy especial por aquel que ha conocido el evangelio, que ha conocido tu palabra y ha tenido un encuentro contigo, que pueda salir de la somnolencia, Señor, y pueda levantarse e ir y compartir el evangelio de la salvación con su vecino, con su compañero de trabajo. Y rogarte también por aquel que creerá en la palabra por causa de él. Padre eterno, que tu Santo Espíritu pueda descender sobre cada uno de nosotros y podamos ser lumbreras en este mundo de oscuridad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Ernesto, por acompañarnos en este capítulo. De la misma forma, Pastor René, muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo la próxima semana. Queridos amigos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia y usted permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza.